Yo soy Jesús Delgadillo Reyes y les voy a hablar algo sobre los juegos de los niños en mi pueblo, San Nicolás de Ibarra, Jalisco. Eh, Hablando de los juegos, se puede asegurar que las niñas tienen en sus diversiones estandarizados sus juegos y solo tienen algunas distracciones adicionales cuando sus comunidades son de costumbres indígenas, pero casi siempre en sus juegos manifiestan lo que quisieran ser de grandes o lo que ven de las mujeres mayores. La mamá, la hija, la esposa, la que hace la comida, la que barre la casa, la que regaña, la que castiga, la que perdona, la que educa, la profesora, la doctora. Pero el niño tiene diferentes actividades, dependiendo del lugar donde se desarrolla esa niñez y también del nivel económico de sus padres. Yo de niño solo conocí una familia que eran un poquito diferentes que los demás. Estos eran mis primos Hugo y Gloria Ibarra Reyes, hijos de mi tío Jesús Ibarra y Mariquita Reyes. Ellos vivían en San Nicolás, pero casi sus estudios los hicieron en Chapala o Guadalajara, pero no estudiaban en mi pueblo. Y luego no salían a jugar como nosotros lo hacíamos, como los demás, sino que siempre estaban dentro de su casa. Me imagino que estudiaban y yo entendía esa situación porque pues yo comprendía que los demás éramos como especie de parias, algo así. Éramos la gente más pobre. Y yo seguía con la pandilla, con los grupos. En ese tiempo el pueblo, como muchos lugares de Jalisco, se dividía. Hay unos pueblos que dicen San Juan el Alto y San Juan el Bajo, y el de arriba y el de abajo. Y ahí en San Nicolás, cuando jugábamos fútbol y cuando jugábamos béisbol, siempre había esa diferencia. Teníamos el equipo, yo pertenecía por ejemplo al equipo de arriba y otros al equipo de abajo, y en todo se hacía una diferencia. Y yo recuerdo cuando había elecciones para la reina del carnaval del pueblo, pues normalmente había una contendiente de arriba y otra de abajo, y así era la cosa. Era una costumbre que muy arraigada en ese tiempo, en ese lugar. Y nosotros, por ejemplo, aparte de que jugábamos a ser hombres de grandes, muy chicos aprendíamos a lazar becerros o burros o caballos. Yo recuerdo los lazos o los mecates, las sogas que había para los grandes y también había para niños. La de los niños no eran de color de isle, sino que eran color blanco con negro, blanco con rojo, blanco con azul, blanco con verde, blanco con amarillo, y así. Eran mecates y más pequeños, más delgados, pero duros. Eran de isle como los de los grandes, pero adecuado a los niños, y ya sabíamos manejar los mecates desde muy chicos. Pero también jugábamos béisbol. En el béisbol, por ejemplo, teníamos nuestras propias reglas. Para poner a alguien en out o sellado, como decíamos nosotros, le tirábamos con la pelota al corredor. Si le pegábamos, era un out. Jugábamos también fútbol, y en ese tiempo se usaba llamar en inglés las reglas. Así tenemos que era corner, lo que ahora le dicen tiro de esquina, offside, por fuera de lugar,
penalti por penal, no sé por qué, pero hasta las narraciones por radio de los partidos oficiales de fútbol de la de la Liga Mexicana de Fútbol, pues eran en inglés las reglas, siempre se mencionaba en inglés antiguamente. Nosotros, por ejemplo, en la orilla de la laguna también nos bañábamos, jugábamos con las canoas, montábamos burros que la gente de los pueblos de San Juan y Santa Cruz dejaban mucho tiempo libres y perdían la costumbre los burros de que los monten, o sea que se hacían algo salvajes, pero en la arena no podían correr mucho y las caídas pues se soportaban mejor y era muy fácil para nosotros montar. Pero muy a menudo en los días que después de salir de la escuela que nos dedicábamos a montar burros, llegaba una muchacha y nos obligaba a que le agarremos los burros al que atrapábamos entre todos, y ella nos obligaba a que lo agarráramos y ella lo montaba, pero lo montaba al revés, normalmente lo montaba al revés, o sea, viendo hacia la cola del burro, y luego decía suéltenmelo, y normalmente no la tumbaba el burro. Esa muchacha era mayor que todos nosotros. Yo me acuerdo que le decían la güera, era Rafaela Hernández Reyes, hija de mi tío Salvador Hernández y mi tía Juana Reyes, hermana de Cholines. Ella era así, le encantaba montar burros y de esa manera los montaba al revés. Y cuando no se presentaba, pues nosotros seguíamos jugando. Al caer la noche jugábamos a los encantados, nosotros jugábamos a la cebollita. Los encantados usábamos las cuatro lugares: el Mezquite Mocho, la esquina de donde vivía una señora que se llamaba Marciana, y en la esquina del Mezquite Mocho, y las otras bases eran en la casa de mi tío Refugio Navarro y María Reyes, y la otra era enfrente con Tiburcio, un señor que estaba sordo, y así salía corriendo una muchacha, un muchacho, y alguien lo perseguía, y si no llegaba a la base, lo encantaba, y luego seguía el otro, y así hacíamos dos grupos, y eso era todas las noches. El otro juego era la cebollita, arrancar la cebollita. Se ponía un grupo de 3 o 4, y había que desprenderlos uno por uno. Otro grupo se dedicaba uno por uno también a desprenderlo, estar abrazado a su grupo, y el que desprendía más cebollas, pues ese ganaba. El otro era el burro montado. Uno se abrazaba a un poste, el otro compañero al otro, y luego los que iban a los contrarios había que saltar sobre ellos, y había que saltar lo más cercano al poste posible para que quepan los otros. Si se caía uno de los que estaban agarrados al poste, pues perdían. Y si no saltaba bien del otro grupo, ellos eran los que perdían, y luego se ponían en el poste. Así seguíamos. Estos juegos eran mixtos, eran muchachas y eran muchachos. Yo me acuerdo que todos esos juegos, también teníamos un juego de agarrarnos a las guerritas con los de Santa Cruz. Yo me acuerdo que Jorge, un muchacho más grande que yo, de más edad del grupo, más o menos que todos éramos de la edad, pero ese Jorge era como unos 4 o 5 años más grande que nosotros. Él era como el capitán, el que mandaba del grupo de nosotros.
y un grupo de muchachos de San Nicolás, pues también tenían su capitán, pero yo no me explico cómo se concertaban esas guerritas, pero esas guerritas eran apedradas y el grupo de San Nicolás llegaba hasta la mitad del camino entre San Nicolás y Santa Cruz, y los de Santa Cruz llegaban para acá, para ese lugar, y nos encontrábamos a medio camino y nos dejábamos un espacio como de 30 metros de distancia uno y otro, o 40 metros, y de ahí empezamos esa guerrita. Normalmente no salían muchos descalabrados, el único que yo recuerdo que salió descalabrado fue un hermano de Kika Reyes. Su hermano le decíamos Santanita porque pues mi tío era Santana, y al hijo le decíamos Santanita, pero no recuerdo su nombre, y sacó una descalabrada en la frente muy, muy grave. Lo tuvimos que tapar con alguien se quitó la camisa, taparle la hemorragia, y yo fui el que lo acompañé con mi tía, con la esposa de mi tía Santana, y a pedirle disculpas. Le dije que se cayó, y los dos estuvimos de acuerdo en decir que se había caído, y no dijimos qué había pasado. Pero bueno, ese era otro de los juegos. Normalmente había épocas o etapas de juegos. De repente, pues no se sabía quién empezaba, pero de repente que inició el juego de los valeros, la época de los valeros, y todo mundo quería jugar con valeros. Pues lo primero que hacíamos era hacer un valero como el que sale en los programas del Chavo del Ocho. Un bote, un hilo y un palo. Y cuando podíamos, con mucho trabajo, lo hacíamos de madera o no lo compraban, pero era una época de valeros. Luego de repente se acababa eso y seguían las canicas, puras canicas. Y luego la etapa de los yoyos. Y luego la etapa de los trabucos. Eso de los trabucos también algunas veces la guerrita contra los de Santa Cruz era con puros trabucos. El trabuco era una madera allá en Jalisco se llama taciste, en azteca. Es una vara muy derecha que tiene canutos o cañutos, parecido al carrizo, que tiene etapas así que le llaman carrizos, le llaman canutos o cañutos, y tiene una velita en el centro del corazón, se le puede quitar, está suave, con un alambre. Entonces se cortaba como de 25 centímetros de largo una madera, una rama de eso, y luego una más corta como de 5 centímetros que servía de mango, donde se le insertaba un alambre que normalmente lo usábamos, lo tomábamos de las cubetas viejas. Era un alambre de un grosor muy, muy bueno, casi perfecto para quitarle la velita al tramo largo, y servía de cañón, servía para empujar los granos que servían como proyectiles. Estos granos o proyectiles eran las semillas eran las frutitas de copal y copalillo, que había muchos por San Nicolás en el campo. Y le insertábamos una semilla, lo metíamos a fuerza con el alambre con el mango y el alambre, y quedaba al final casi para salir la semilla. Cuando insertábamos la segunda semilla y a la fuerza y agarraba presión, hacía que saliera la primer semilla con un disparo muy fuerte y también un sonido muy fuerte, de tal forma que a veces se escuchaba como un disparo de arma de fuego, como un balazo. Y
esos semillas, esos granos que se disparaban, pues a veces hasta cruzaban la piel. Era muy peligroso. Yo ya cuando crecí me di cuenta de que cómo es que nunca le pegamos a alguien en un ojo o algo así, que perdiera la vista a causa de esos juegos tan, tan salvajes, ¿no? Pero nunca lo pensamos, siempre lo hacíamos. Y esas guerritas las organizábamos con los muchachos de arriba y los de abajo, o a veces entre nosotros mismos, primos con primos, amigos con amigos. Y era una manera muy bonita de jugar para nosotros. Otro juego que teníamos era en tiempo de lluvias. Cuando llovía, uno de los arroyos, el principal, pues pasaba por medio pueblo, por la mitad del pueblo. Y desde la parte donde era la casa que al último fue de Luis Ursúa, mi cuñado, ahí vivíamos. Desde allí nos íbamos hasta la propiedad de la casa de los Borrallo, hasta donde terminaba el llanito, todo el tramo de la calle principal que da que pasa y hace camino de Santa Cruz, San Nicolás y San Juan, hasta de los Borrallos y todo el llanito que le llamábamos, todo ese tramo lo jugábamos y hacíamos barcos de madera, barcos de olote, barcos de papel, barcos de diferentes formas, pero nos mojábamos y éramos felices. Y yo siempre jugaba y siempre pensaba en mis primos que no jugaban con nosotros, pero yo pensaba, pues ellos son de los que van a ser profesionistas y nosotros pues vamos a ser trabajadores comunes. Y yo decía, en realidad ellos tienen razón de ser así, pero se me hacía muy triste que no pudieran participar como nosotros. Y todos esos juegos que realizábamos, pues nos hacían formarnos un carácter, pero ese carácter de las guerritas con el otro pueblo y también el carácter de esa costumbre de que los de arriba y los de abajo era como una especie de competencia. Y no sé, pero a pesar de todas esas cosas nos queríamos mucho. Éramos entre todos personas que muy unidas. A pesar de todas esas cosas nos queríamos mucho. Nosotros así nacimos, los niños jugando a ser las niñas jugando a ser madres, esposas, y los varones soñando con ser guerreros, aventureros, exploradores, etcétera. Todos crecimos con un ideal, con un héroe a quien imitar. Mis héroes eran los grandes exploradores que leía en una revista que en aquel tiempo se llamaba Vidas Ilustres, y otra revista que se llamaba Grandes Exploradores, otra que se llamaba Leyendas de América, y incluso también mi papá me traía de Guadalajara otra revista que se llamaba Vidas Ejemplares, donde venía plasmado el carácter y la vida de los santos, de diferentes santos de nuestra religión. Y mientras muchos de mis compañeros, o casi todos, soñaban con ser, pues en aquel tiempo decían que yo soy el zorro, que yo soy el águila negra, que yo soy Superman, que Tarzán y cosas así, y nos divertíamos imitando esas cosas. Pues yo jamás toqué el nombre de uno de ellos porque yo soñaba con ser Marco Polo, yo quería ser como Livingstone, un explorador que
descubrió el río Nilo, de donde nacía el río Nilo en África. Y soñaba yo con los libros de Julio Verne. Yo supe de eso muy niño porque apenas aprendí a leer y supe que había una biblioteca en Chapala y me dio por empezar a estudiar en esa biblioteca. Tuve una idea y una vez le dije a mi mamá, quiero ir a Chapala a visitar a mi tía Felipa Reyes. Era hermana de mi abuelo Jerónimo Reyes y vivía en Chapala mi tía Felipa sola. Y le dije a mi mamá, quiero ir y le voy a llevar leña, le voy a cortar nopales y voy a ver cómo está mamá y me voy a cuidar. Y mi mamá me lo permitió porque le gustó que yo me preocupara por mi tía Felipa. Y como estaba como a unos 7, 8 kilómetros de distancia, pues me permitió ir. Ya sabía yo leer y escribir. Y me fui un sábado y le dije a mi mamá, el domingo en la tarde me regreso. Y en realidad no le mentí mucho porque primero fui a la biblioteca y hablé con la señora que encargada y me dijo las reglas, guardar silencio, que sentarse, todo. Me dijo cómo tomar los libros, que yo tome uno, lo deje en su lugar con cuidado, cuidarlo, y luego tomar otro y dejarlo en su lugar. Me explicó todas las reglas. Y empecé a aprender a leer, leí Don Quijote de la Mancha, aunque era un libro grandísimo, pero algunos pedazos, algunas partes suficiente para darme cuenta que no era un hombre que estaba tan loco, sino que era un hombre como un idealista. Tenía ideas muy elevadas. Quería ser un héroe que salva al mundo, que salva a las doncellas, que salva a las princesas de las maldades y cosas así. Y me di cuenta de que era un hombre muy noble, quería dedicar su vida a defender a los demás, a los necesitados. Leí los libros de Julio Verne, casi todos yo creo. Leí El Principito. Pues de ahí me dio por empezar a elegir las revistas que yo quería y mi papá me las compraba. Y por eso entendía eso de los héroes, pues entendía que había otros héroes. Claro que también mi héroe mayor, el mayor de todos, era Jesucristo. Para mí era el ejemplo más grande de todos los hombres. Pero así crecimos y así vivimos y nunca vi a mis primos ya grandes porque salimos de mi pueblo cuando yo tenía como 12 años. No me dio tiempo de convivir más tiempo, no supe qué es jugar con ellos ya joven, ya grande, en el equipo mayor de fútbol. No supe nada de eso. Nada más recuerdo la niñez más o menos hasta los 12 años. Bueno, les recuerdo, yo soy Jesús Delgadillo Reyes. Mis padres fueron Mariano Delgadillo Ayala y María Dolores Reyes. Esta anécdota se las cuento, se las narro con mucho gusto y espero que toda mi familia la pueda aprovechar, que recuerden, que sientan el cariño que se tenía de antes, la unión y todas esas cosas, y que siga esta armonía en las gentes futuras. Espero que pronto pueda narrarles otra de esas anécdotas que yo recuerde de nuestra gente de San Nicolás de Ibarra, Jalisco. Muchas gracias.